Bien, chicos, de tercero y secundaria, vamos a empezar con la clase de Historia Universal. Una, una acotación, puesto que ya les he enviado algunos videos de esta clase, ya les he mandado las diapositivas, yo espero que sea una clase mucho más dinámica en el sentido que ustedes puedan interactuar un poquito más conmigo, puedan comentarme algunas opiniones de repente, algunas opiniones ya las he leído en su tarea y otras sí quisiera que ustedes me la hagan saber el día de hoy. ¿Okay? Y que me digan de repente algunas dudas que ustedes puedan tener. Buenos días, Daniel. Algunas cosas que ustedes no hayan entendido de repente en los videos que les he mandado, ¿sí? O en las diapositivas que les he mandado, que han sido cortas, porque creo que les he mandado 5 o 6 diapositivas nada más, porque el tema es bien práctico. Aunque puede ser práctico, pero a veces son doctrinas o son ideologías que a veces no entendemos. ¿Ok? Entonces, es por eso que he visto necesario pues que se refuercen el día de hoy. ¿Sí? Entonces, voy a pasar a compartirles. Esta diapositiva la deben tener ustedes, ¿sí? Ahora sí ya la pueden ver en su pantalla. Sí, ¿Sí? ¿Todos pueden ver? sí, Sí. sí. Ok, perfecto. Entonces todos pueden ver la diapositiva. Ahora sí, vamos a empezar. ¿A qué me refiero? Ya desde que a mí me dicen económicas, pues yo sé, una doctrina, bueno, mis, debe ser un pensamiento, económica tiene algo que ver con la economía. Pues sí, vamos a ver qué es una doctrina económica. Una doctrina económica va a ser entonces el conjunto de las ideas, o también puede ser las opiniones, ¿ok? Este conjunto de ideas, opiniones van a formar una corriente de pensamiento. En este caso, si yo hablo de económico, es una corriente de pensamiento económico. Es decir, cómo yo creo que la economía debe moverse. ¿Cuál es mi opinión con respecto a cómo pienso que las condiciones de la economía se tienen que dar? ¿Okay? Sobre el funcionamiento de esta economía y las posibles soluciones a diferentes problemas económicos que pueden haber dentro de una sociedad. ¿Okay? Entonces, ustedes ya saben que dentro de la ley, oferta, demanda, hay múltiples situaciones que se pueden dar. Ok, ¿cómo yo pienso que se deben resolver estas situaciones? Es una doctrina económica. ¿Cómo él piensa que se debe resolver? Entonces es otra doctrina. Y cómo la otra persona piensa que se debe resolver, entonces es otra doctrina. Y ahí nos encontramos con diferentes. Ahora, estas tres que yo te he presentado en clase no son las únicas, eso es lo que yo quiero que entiendan. Hay muchas doctrinas económicas y cada vez salen más, son ideas de pensamiento. ¿Por qué? Porque los tiempos van cambiando y usualmente una doctrina económica va a responder a una realidad económica. ¿Okay? Entonces ustedes se van a dar cuenta que las doctrinas económicas de esa época respondían mucho a la situación y a la coyuntura de esa época, ¿ok? De la situación que estaba pasando. Es por eso que yo en la tarea de todas maneras les pregunto, ¿y tú cuál crees que se podía traer a la actualidad? ¿No? He encontrado respuestas diferentes, pero yo no tomo en cuenta, en cuanto les reviso tarea, no vayan a pensar, no, la misma está juzgando como yo pienso. No, lo que juzgo es tu fundamentación. ¿Qué tan fundamentado o fundamentada esté tu respuesta? ¿Okay? Si me convence o no me convence. ¿Bien? Sobre el funcionamiento de la economía y las soluciones teóricas ante posibles problemas según un conjunto de economistas influyentes. Que claro, no es que para que se vuelva una doctrina, no es que ahora mí, pero Pepito piensa que la economía tiene que ser así, pero nadie le hace caso y nadie está de acuerdo con él. ¿Quiere decir que él plantea una doctrina económica? No, error. ¿Ok? No vayas a pensar que porque una sola persona piensa así ya es una doctrina económica, no confundir eso. Doctrina se le llama cuando esta persona piensa de esa manera y su pensamiento es válido, su pensamiento es argumentado y tiene fundamento, y no solamente eso, sino que mucha gente comienza a seguirlo. Entonces ahí ya yo estoy hablando de una doctrina económica. ¿Okay? No cuando una sola persona habla de esto, sino cuando muchas personas lo siguen, siguen su ideología, ¿okay? Y están de acuerdo con él y alimentan el pensamiento de esta persona. A eso yo le llamo doctrina, a una corriente económica. ¿Está bien? Que viene acompañada de diferentes postulados, diferentes, incluso se escriben libros sobre estas doctrinas económicas. ¿Está bien? Entonces, a lo largo de la historia no vayan a pensar que estas doctrinas van a ser las únicas. Entiendan que van a aparecer más, no me vayan después, van a ver de repente el keynesianismo y van a decir, no, a mí no me ha enseñado, esta doctrina no existe. No, no es eso, sino que vamos a ir avanzando, ¿ok? Más adelante vamos a ver otras doctrinas económicas que van a aparecer y van a responder a diferentes situaciones. Pero ante estas situaciones que estamos hablando en Historia Universal, van a ver básicamente estas tres doctrinas económicas que vamos a explicar el día de hoy. ¿Ok? ¿Hasta aquí se entiende el concepto de doctrinas económicas o quieren que vuelva a explicar lo que es una doctrina? No, Miss, está bien. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí.
Muy bien. Si alguien no entiende, ya saben que me lo puede decir de repente por chat y ya yo lo voy a explicar, no se preocupe. Muy bien. Dentro de esta doctrina económica, una de las doctrinas económicas más antiguas que vamos a encontrar es el mercantilismo. ¿Ok? El mercantilismo va a ser un conjunto de ideas, tanto económicas y también ligadas a las políticas. Aparece en el siglo XV al siglo XVIII. Estoy hablando del año 1400 a los años 1700. ¿Ok? Es una doctrina muy antigua. Ahora, no era homogénea porque no me planteaba igualdad. ¿Ok? No me decía que todos tenían que ser iguales. Adopta características propias en cada país. En cada país el mercantilismo viene a ser diferente. Ahora, ¿cuáles eran los principales rasgos del mercantilismo? El mercantilismo me decía que el principio básico de la riqueza, de tener riqueza, era el comercio. Y este comercio estaba basado en el comercio y acumulación de los metales preciosos. Acuérdate, a mí me dicen, a ver un momento, perdón, me adelanté. A ver, a mí me dicen mis siglo XV. Quiere decir que yo estoy hablando del año 1400. Mira cómo se relaciona toda la historia universal. 1400. ¿Qué pasa en este año? A ver, ¿quién me dice qué sucede en este año que estoy poniendo aquí? No lo googleen. ¿Qué sucede en ese año? A ver. Descubren América, mis. Muy Descubrimiento de bien. América. Muy bien, Canelo. Muy bien los que me han dicho. Descubrimiento. Descubrimiento Muchos han de demorado, ¿ah? América. Muy bien, en este año se va a descubrir América. Entonces, en este contexto, cuando se descubre América, se está buscando riquezas, ¿ok? Ahora, llegan aquí los españoles al Perú en el año 1532, ¿ok? Cuando llegan aquí los españoles, ¿qué era lo que estaban buscando más? ¿Cuál era la ambición de ellos? Oro, Muy riquezas, bien, las riquezas, minerales. muy bien. Entonces, se dan cuenta que las doctrinas económicas tienen que ver, historia universal tiene que ver con historia del Perú, claro, porque en este contexto, en esta época, los españoles estaban buscando en nuestro país, sobre todo, o sea, diferentes riquezas y todo lo demás, pero lo que más les importaba y lo que más les llamaba la atención era el oro, la plata, los minerales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en una época económica donde estaba triunfando el mercantilismo, la doctrina económica por excelencia era el mercantilismo. Entonces, los países de Europa se sentían más poderosos mientras más metales preciosos tuvieran. Es decir, España iba a aumentar sus riquezas mientras más oro, más plata acumulara. ¿Okay? Es por eso que el mercantilismo me habla de una acumulación de metales preciosos a través del comercio internacional. Es decir, porque en Europa, pues no vamos a decir que Europa fue un lugar que hay mucho oro, que vas a encontrar muchas minas de oro, no. En cambio, Sudamérica sí. ¿Ok? ¿Qué más? Me habla de un estado. Estado debe ser monopólico. Quiere decir que el único capaz de vender y de extraer riquezas es el Estado. Por eso me hablan de un monopolio. Un monopolio es cuando yo solamente puedo comerciar con esa persona y con nadie más. ¿Okay? Con una sola institución. Entonces, España, el ejemplo claro de mercantilismo es España. España hizo un monopolio con el Perú. El Perú no podía, el virreinato del Perú no podía comerciar con nadie más, solamente con España. Nosotros teníamos posibilidad de comerciar con ningún otro país de Europa o con ningún otro país del mundo. Solamente podíamos venderles, bueno, darles nuestros minerales a España. Y si nosotros queríamos comprar algo del extranjero, el único país que nos podía vender a nosotros era España, no había otro. Por eso se le llama de un estado monopólico. ¿Ok? Se hablaba de una balanza de pagos. Cuando yo hablo de una balanza de pagos, significa que tiene que haber una regulación de oferta y demanda. Quiere decir que el país debe, es decir, que este oro, a ver, que este oro tiene que tener un valor en el mercado. ¿Ok? Este oro tiene que tener un valor en el mercado, o la plata o el metal precioso del que se esté hablando. ¿Ok? Ahora, no era homogéneo, como les digo, porque no era igualitario. Los que se preocupaban por acumular estas riquezas eran los grandes países, los grandes imperios, más no el pueblo. ¿Ok? Adopta características propias en cada país. Es verdad, cada país vive el mercantilismo de una forma diferente. ¿Ok? Ustedes más lo han visto en España, ¿sí? Donde España era pues el país
mercantilista por experiencia, pero también tenemos a Francia o también a Inglaterra. Inglaterra no tenía de repente la misma condiciones de España, porque no tenía el mismo número de colonias como sí lo tenía España, pero también se vive el mercantilismo en su país a su manera. ¿Okay? Así que cuando a ti te hablen de mercantilismo económico, tú sabes que es aquella posición o aquella doctrina económica que me decía o se basaba en que un país era más rico mientras más metales preciosos pudiese acumular este país. ¿Okay? Si este país no tenía metales preciosos, entonces es un país pobre. Y es que este país sí podía tener acumulados metales preciosos, entonces era un país rico. Pero no solamente eso, sino tener el poder de poder comercializar este metal precioso también. ¿Ok? Por eso me habla de una balanza de pagos. Porque, por ejemplo, el Perú en esta época era un país que tenía mucho oro, tenía mucha plata, pero ¿podíamos comercializarlo? No podíamos, ¿verdad? Éramos una colonia de España y España explotaba nuestro oro y nuestra plata. Entonces nosotros no éramos un país rico desde ese punto de vista, ¿ok? Pero España sí lo era porque podía aprovechar ese recurso a su manera. ¿Bien? Entonces, ¿se entendió todo lo que es mercantilismo? Sí, Para Miss. poder entrar a la otra ideología. Sí. Sí, muy bien. Felicitaciones entonces y continuamos con la siguiente ideología, ¿ok? O la siguiente doctrina económica. Esta doctrina planteada por Quesnay, que es su principal exponente, me habla y se llama fisiocracia, ¿ok? Fisiocracia. Que no te asustes su nombre, no te preocupes. Va a ser el primer conjunto sistemático de la teoría económica. ¿Okay? A pesar de que este es muy antiguo y muy utilizado, el mercantilismo, la fisiocracia no se queda atrás. ¿Por qué? Ahorita lo vas a entender. ¿Okay? Sostiene un gobierno de la naturaleza. ¿Qué me dice la fisiocracia? Me dice, toda riqueza, me dice, ¿cuál es la base de la economía? ¿Cuál es la base que la economía se mueva? La tierra. Eso es lo que te dice la fisiocracia. La tierra. Todo lo que tú extraes, todo viene de la naturaleza, viene de la tierra, dice la fisiocracia. Por lo tanto, la tierra va a ser la base de la economía. En palabras grandes, así en general, la fisiocracia te dice eso, ¿no? Que la tierra es la base de la economía y por lo tanto, la agricultura. ¿Ok? Entonces le da mucha importancia a la agricultura. Me dice, la agricultura es lo principal, es lo único que va a generar riqueza o la principal fuente generadora de riqueza. ¿Ok? Y la agricultura va a representar la actividad económica base por excelencia. O sea, si te dicen lo más importante para la economía es la agricultura. O sea, tú puedes mover todo, pero la agricultura no la muevas porque esa es la base de la economía. ¿Ok? Ahora, por lo tanto, si me hablan de agricultura, va estrechamente ligado con lo que es la tierra. ¿Ok? Y con el sector productivo, es decir, con las personas que se dedicaban a esta actividad de la agricultura, de poder extraer recursos de la tierra. ¿Ok? Ahora, ¿qué me habla? ¿Qué es con respecto al Estado? ¿Ok? ¿Qué es con respecto al Estado? Dice, el Estado no interviene, no debería intervenir en el funcionamiento de la economía. Lo que me dice la fisiocracia es que ya hay personas que quieren un recurso y hay personas que se encargan de producirlo. Por ejemplo, hay personas que tienen necesidades, ¿ok? De consumir de consumir productos de la tierra, y hay personas que lo hacen y ellos lo van a vender, lo van a intercambiar. Entonces el Estado no tiene por qué intervenir en esa situación. ¿Ok? Es lo que me dice. Está también esta frase, dejar hacer, dejar pasar. Esto también es conocido en el liberalismo económico, que lo vamos a ver más adelante, que significa que el Estado debe dejar libre, debe dejar que la economía camine libremente y no involucrarse con, de repente, a poner leyes. ¿Por qué? Porque el campesino sabe, porque el que compra sabe, y ellos dos se van a autorregular. Es como la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Siempre van a haber personas que quieren algo y siempre van a haber personas que lo produzcan. ¿Ok? Por lo tanto, el Estado dice no tiene que intervenir en ese punto. Sector diferente de la agricultura considerado estéril. Esto sí es importante, ¿no? Porque él dice, lo más importante dentro de la economía es este sector, la agricultura. Lo que es otra cosa es un sector estéril. No, está generando otro tipo de riquezas, pero no es un sector válido. ¿Okay? Eso es lo que me está diciendo la fisiocracia. O sea, los artesanos, la gente que se dedica a hacer ropa, la textilería, de repente a la pesca, para la fisiocracia no es importante, no. Para la fisiocracia dice, puede parar todo menos la agricultura. La agricultura es algo que no puede parar. ¿Okay? Y eso es lo que me dice la fisiocracia. Bien, chicos, a ver,
Hasta aquí, ¿entendieron esta segunda doctrina? Sí. ¿Se entendió? Sí, Miss. ¿Sí? A ver. A ver, chicos, un ratito.